La enfermedad de COVID fue el detonante para que muchos pacientes con hipertensión, con diabetes, una inflamación sistémica en todo el organismo, muchos factores que desencadenaron o lesión renal aguda y se hizo crónica. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a ver los casos clínicos más representativos que en el día de la semana se han llegado aquí al consultorio. Por ejemplo, vamos a ver el gran número de pacientes con enfermedad renal crónica que llegan para un protocolo para trasplante de riñón, que tienen como fondo o como detonante un antecedente de enfermedad de COVID. La enfermedad de COVID fue el detonante para que muchos pacientes con hipertensión, con diabetes, que ya tenían ese antecedente, pero que estaban mal controlados, que no tenían un apego a sus medicamentos, a su tratamiento, a su régimen de alimentación, detonó el COVID una inflamación sistémica en todo el organismo y por ende en los riñones. Hubo muchos factores que desencadenaron la enfermedad renal aguda y que finalmente no lograron salir de este daño o lesión renal aguda y se hizo crónica por los factores de riesgo que ya tenían de fondo. Hoy en día hemos recibido una gran cantidad de jóvenes que están ya ahorita en diálisis, que están en hemodiálisis o que ya están en una etapa 4 al borde de entrar a la etapa 5, pero que tienen estos antecedentes. Y quiero aprovechar este tiempo para hacer énfasis en la importancia del control de su hipertensión y de su diabetes, porque lo estamos viendo, lo estamos palpando con muchos de nuestros amigos que ahorita estamos en protocolo para un trasplante de riñón. Es verídico, es tangible y es por eso importante hablar del tema de la hipertensión, de la diabetes bien controlada, porque en este caso fue una enfermedad de este virus que fue en cierto punto letal, porque no había una vacuna previa, porque nos tomó por sorpresa, pero todos los que tuvieron ese antecedente de una neumonía o una infección por COVID que no se trató oportunamente y tenían un mal apego a sus tratamientos de la diabetes e hipertensión, hoy estamos viendo, mi apreciado Raimundo, un incremento exponencial, y a nosotros, como a todos los médicos que atienden a todos los pacientes que están en protocolo para trasplante, en la historia clínica nos damos cuenta de los antecedentes y hacemos un historial, y muchos de los recién llegados para trasplante tienen ese antecedente de una enfermedad por COVID. ¿Qué es importante remarcar y hacer énfasis? Que todos los pacientes que son hipertensos tengan un buen control, buen apego a su tratamiento médico, que todas las recomendaciones que hacemos aquí y que están en la literatura de los antihipertensivos, de la detección oportuna de las proteínas microscópicas en la orina, hay que prácticamente apegarse a las recomendaciones, hacerse responsable cada paciente por la salud. Créanme que esto está pasando. Muchos pacientes diabéticos que también no se apegaban a su régimen de alimentación, pues ahorita tienen esas consecuencias. Pacientes que eran obesos, con una obesidad severa, pues les llegó el COVID, hizo de las suyas, provocó una inflamación, provocó trombos, microtrombos que se fueron a las arterias de los riñones, disminuyó el flujo sanguíneo en los glomérulos, en los filtros renales, y esto provocó que hubiera una poca perfusión, daño renal permanente de estos glomérulos por estos factores de riesgo. Moraleja: si ahorita tú tienes más de 5 años de hipertensión, si tienes más de 5 años de diabetes, si tienes obesidad, sobrepeso, es importante acudir con tu médico para apegarte bien al tratamiento profiláctico de una salud renal. Una salud renal importantísimo. Ya hemos hablado en diferentes episodios de lo que es la salud renal, cómo los medicamentos hoy en día, como los que evitan una disminución de las proteínas en la orina, telmisartán, el losartán, enalapril, todos estos medicamentos, la dapaglifosina en ciertos pacientes si son diabéticos
Hoy con el advenimiento ya de otros medicamentos como la Firialta, que viene a ayudar también a proteger los riñones, es importante que acudan con su médico de confianza para que le dé un seguimiento personalizado, individualizado para profilaxis, para protección, porque así como llegó el COVID, puede el día de mañana llegar otra enfermedad, una deshidratación, otro virus, una bacteria, y puede desencadenar, si te toma vulnerable, con un mal control, con un mal apego a tus medicamentos, a tu régimen de alimentación, puede ser que esa infección que llegue sea tan importante para que perjudique la función de tus riñones y que requiera de diálisis o hemodiálisis. Ahorita lo vemos exponencialmente porque fue una pandemia, fue una situación donde el COVID llegó y vemos muchos pacientes que ahorita están ya en diálisis y trasplantes o en protocolo para trasplante. También en los diabéticos hay que acudir con su médico, hay que tomar sus medicamentos, como por ejemplo la dapaglifosina, hoy con el advenimiento de todos estos medicamentos, los IGGT2 y todos estos nuevos medicamentos, la liragliptina y demás, Trayenta, y hay muchos medicamentos ya, insulinas, que día a día se están descubriendo para poder controlar tus niveles de glucosa. Es importante acudir con tu médico para que estés bien controlado, para evitar que si llega una enfermedad no vaya a desencadenar una enfermedad renal crónica agudizada y que se permanezca en un daño renal crónico y por ende que se requiera de tratamiento dialítico o de hemodiálisis. Así que jóvenes y adultos, tomen esto en consideración, hagámonos responsables de nuestra salud. Si tienes sobrepeso, hay que buscar las maneras apropiadas para poder bajar de peso. Incluso si ya estás en una obesidad, en un grado de obesidad, sería necesario contemplar la cirugía o de la bariátrica, cirugía para la obesidad, para así disminuir la sobrefiltración de tus riñones, sobretrabajo de tus filtros renales y que vayan a desencadenar en un futuro un problema renal. Así que el consejo es: no nos tomen desprevenidos, que no nos tomen de sorpresa una nueva infección que pudiera venir en un futuro, si eres diabético, si eres hipertenso o si tienes obesidad, porque hoy en día estamos viendo y protocolizando a muchos pacientes que no se controlaron con antelación y llegó este virus pandémico y hizo de las suyas, y ahorita son las consecuencias. Moraleja: cuiden su salud, la protección renal es lo más importante. Nos despedimos porque este fue de los casos que estamos viendo del día a día, lo más actualizado. Así también vamos a hablar de otros temas, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos, que también hoy en día son muy benéficos para proteger los riñones, pero que hay que saber a quién sí, a quién no, para poder evitar complicaciones y efectos secundarios, que la próxima semana vamos a hablar de ese tema. Me despido, pero no sin antes agradecer al Todopoderoso el tiempo y a todo el equipo del Dr. César González, que hace posible estas transmisiones, y a ustedes que nos ven, nos escuchan y que me ayudan a compartir a través de todas estas plataformas todos estos contenidos de salud. Gracias de todo corazón, se los agradezco infinitamente y nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.